Muy bien, vamos ahora entonces a Segundo de Reyes. Y la semana anterior habíamos visto el final del capítulo 6, ¿no es cierto? Y el inicio del capítulo 7 del libro de Reyes. Y habíamos visto justamente esta historia del sitio de Samaria, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan ustedes todo lo que vimos ahí a propósito del sitio de Samaria? Eh, con la intervención de Eliseo, el tema de los leprosos y todo aquello, ¿no es cierto? La hambruna que hubo en esa ocasión y demás, y de cómo pues Dios finalmente tuvo piedad de Samaria y les consiguió que tengan de nuevo provisiones y tal. Bueno, en todo caso, hoy vamos a continuar con el relato como tal y vamos a ver que el capítulo 8 tiene cuatro pasajes, cuatro historias, si se quiere. La primera que habla o es un cierre, por así decirlo, de la historia de la tsunamita, de aquella mujer que en su momento le dio un lugar para que Eliseo se quede mientras iba por allá por Sunem, y después cómo es que tiene un hijo, se le muere, Eliseo lo resucita y tal, y ahora se cierra todo ese ciclo, toda esa historia con este pasaje que vamos a leer aquí. Después habla de cómo Eliseo de alguna manera apunta o digamos señala a Hazael como rey en Siria, en realidad Aram Damasco, Aram Dameshek, como se le dice en hebreo, después del reinado de Joram de Judá y finalmente el reinado de Ocosías. ¿Sí? Muy bien, entonces, vamos a ver. Primero, como les decía, la primera parte de este capítulo habla de la continuación, si se quiere, de la mujer tsunamita. ¿Se acuerdan ustedes que en los capítulos de atrás, especialmente en el capítulo 4 si no me equivoco, de Segundo de Reyes, déjenme ver, solo para corroborar, es el capítulo, sí, el capítulo 4. Sí, al final del capítulo 4, a la mitad del capítulo 4, dentro de esas cuatro historias que también se contaban ahí, se habla de esta mujer tsunamita, que es una mujer muy poderosa, digamos, o poderosa, muy económicamente estable, digamos así, en la época, que vivía en Sunem, ¿no es cierto? Y que Dios utiliza a Eliseo para, por un lado, darle un hijo, ¿no es cierto? Que era lo único que en ese momento le faltaba y luego de cómo ese hijo se enferma, muere y Eliseo lo resucita, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, aquí se cierra la historia y vamos a leerla, ¿de acuerdo? Dice así, habló Eliseo a aquella mujer cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate y vete, tú y toda tu casa, y peregrina donde puedas peregrinar, porque el Señor ha llamado al hambre y también ha venido sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó y como el varón de Dios le dijo, y se fue ella con su casa y fue peregrina en tierra de los filisteos 7 años. Y al cabo de los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos, después salió para implorar al rey por su casa y por su campo. El rey estaba hablando con Giesi o Gehazi, ¿se acuerdan? Muchacho o siervo del varón de Dios, diciéndole, cuéntame por favor todas las grandezas que ha hecho Eliseo. Y sucedió que mientras estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir imploraba al rey por su casa y por su campo. Entonces dijo Giesi, Señor mío el rey, esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir. El rey preguntó a la mujer y ella se lo contó, y el rey le asignó un eunuco al cual dijo, devuélvele todo lo que era suyo y todo el fruto de su campo desde el día que dejó la tierra hasta ahora. Muy bien. Entonces, este pasaje, fíjense ustedes que eh, es uno más, por así decirlo, dentro de toda la cadena de milagros que se le atribuyen a Eliseo, ¿no es cierto? Y lo que siempre va a resaltar, digamos, y es una de las cosas más importantes, es que Eliseo, dentro de su poder, digamos, o de las cosas que Dios le permitía hacer, era tener lo que normalmente se suele llamar clarividencia, ¿no? Es decir, podía anticipar de alguna manera los eventos del futuro, si se quiere. Ahora, de manera general, digamos, de esto, se puede explicar de varias maneras, ¿no es cierto? Se puede explicar, o sea, si es que, por ejemplo, alguien anticipa, predice un suceso, esto se puede explicar de muchas maneras, ¿no es cierto? Digamos, la mayoría de estas se explican de manera sobrenatural, ¿no es cierto? Es que tiene contacto con algo que sabe lo que va a pasar y entonces por eso es que la persona finalmente se entera y está en capacidad de anunciarlo, ¿no es cierto?
puede ser este algo Dios o algún intermedio por ahí, si se quiere, ¿no es cierto? Esa, digamos, es la forma más genérica, más común de explicar cómo una persona puede anticiparse al futuro, puede saber lo que viene, ¿no es cierto? Luego, una forma, digamos, de explicar esta proyección, por así decirlo, que tiene Eliseo, no necesariamente tiene que verse de una manera puramente, si se quiere, sobrenatural, inexplicable, quiero decir, ¿no? O explicable solamente como diciendo, sí, es que Dios le revelaba y ya está. No necesariamente, porque vale la pena decirlo, la revelación que Dios da a una persona puede suceder de muchas maneras. Puede ser que realmente la persona, digamos, ¿no? Sí, hablando en términos más técnicos, la persona no conoce algo y simplemente Dios le implanta la idea y entonces está en capacidad de saber aquello. Pero también otra forma de revelarle es, me parece, cómo trabajaba Dios con Eliseo. Y habíamos visto en los capítulos anteriores que Eliseo tenía una capacidad de ver la realidad con otros ojos. O sea, Eliseo no era cualquier persona en el sentido de que veía la vida como todos nosotros, tal vez. No, Eliseo tenía un ojo clínico, ¿se acuerdan que habíamos dicho eso? Eliseo tenía un ojo clínico que le permitía ver la realidad de otra manera. Entonces, Eliseo tenía una perspectiva de la vida que, además, por su experiencia con el poder de Dios y todo lo demás, le permitía ver o anticipar lo que podría pasar, además de que claramente Dios le revelaba cosas, ¿no es cierto? Le enseñaba cosas. Pero lo que quiero decir es, especialmente Eliseo, no necesariamente es un profeta que anticipa las cosas, digamos, solamente porque Dios le revela, ¿ya? Hay algunos que sí, casos que sí, pero hay otros que él sabe lo que va a pasar, digamos, por la experiencia y por la habilidad, digamos, por la perspectiva que él ha adquirido delante de, digamos, por los años. Entonces, tiene más o menos, es una conjunción, digamos, de revelación divina con experiencia, ¿no? O sea, Eliseo es ese equilibrio, si se quiere, entre alguien que tiene suficiente comunión con Dios para que Dios le revele cosas cuando hace falta, pero también a causa de la experiencia justamente obtenida de ese vínculo, es que Eliseo puede deducir cosas o puede analizar la realidad de tal manera que parece que está prediciendo, ¿no? Pero en realidad no, en realidad es solamente el anticipo que viene por la experiencia. De hecho, esto lo tienen muchos ancianos ya, digamos, personas que han vivido muchas cosas, han experimentado mucho en su vida, son capaces de decir, verás, dale tiempo y esto pasa así, y esto va a pasar así, ¿no? Tal. Entonces, eso más o menos es lo que le pasaba a Eliseo. Entonces, como para que veamos que todo tiene una explicación, digamos, no necesariamente solamente recurriendo a Dios, ¿ya? Sino que se explica también a partir de la experiencia, de cómo la persona va afinando sus sentidos, va afinando su gusto, va afinando su experiencia y eso le permite anticipar algunas cosas. Entonces, fíjense, aquí primero, digamos, resalta mucho, ya aterrizando en esta historia, resalta mucho cómo es que aquí hay la historia de una hambruna de 7 años, ¿no es cierto? Pero que no se recuenta o no se cuenta, que decir, no se registra en otros lados del libro de Reyes. Fíjense ustedes que haber Dios determinado una hambruna por 7 años era algo grave. ¿Ya? Era algo muy grave y que según se ve, Eliseo lo sabía, ¿no? Eliseo sabía aquello, pero en todo el relato que hemos visto, a ningún rey, a ninguna persona se le dijo nunca que viene una hambruna por 7 años y que iba a ir incluso sobre la tierra de Israel. Acuérdense ustedes además que la hambruna era uno de las consecuencias del pecado de Israel, incluso según lo que dice Deuteronomio 35, si no me equivoco, ¿ya? Las consecuencias por desobediencia. Entonces, primero lo que llama la atención es que en este evento, siendo tan importante, imagínense lo que es hambruna por 7 años en la tierra de Israel, o en la tierra en general, no se haya relatado de otra manera, o sea, no se haya relatado en alguna otra parte, no tiene como propósito el tema de o sea, no se relata el tema en términos administrativos de que, no sé, le afectó a tal rey o afectó a tal ciudad o alguna cosa por el estilo, ¿no? Simplemente fue, o digamos, de esta hambruna, imagínense, por 7 años,
afecta directamente o nos cuentan esa historia exclusivamente respecto de una mujer y su casa. Aquí vale la pena decir una cosa, hay mucha duda, hay muchas inquietudes respecto de cómo es que esta mujer aparece como cabeza de hogar. ¿Por qué? Porque esta señora, esta tsunamita, fíjense que la forma en cómo se dirige Eliseo a ella es, eh, ve tú y toda tu casa. Fíjense, vete tú y toda tu casa. De tal manera que esto es una referencia a la palabra casa. Acuérdense que no hace referencia solamente al edificio, sino más bien a los integrantes de la familia. Entonces aquí es como que le estoy diciendo tú y tu familia. Pero esta forma de referirse normalmente se suele dar en esa época a los hombres, a los papás, ¿no? Entonces, de ahí que, por ejemplo, Josué en su momento dijo, yo y mi casa, o sea, yo y mi familia, no serviremos al Señor. Entonces, aquí llama la atención que se le dirija a esta mujer y no al esposo. De ahí que muchos estudiosos sugieren que posiblemente la señora haya quedado viuda y ella entonces haya asumido el rol de líder, si se quiere, de la casa, ¿no es cierto? Sin embargo, eso viene un poco a controversia por un detalle que vamos a ver más adelante. En todo caso, al parecer aquí, la persona con la que digamos que va a ser protagonista aquí en esta historia es la mujer, esta mujer, ¿sí? Ahora, solo permítame un ratito. Mis disculpas, les comentaba que entonces la protagonista de esta historia es la mujer, ¿no? Y vamos a ver que puede haber sido por un tema de que haya quedado viuda o bien por otra razón. Parece ser la otra razón, ahorita les cuento, les comentaba. Entonces, acuérdense que esta señora, según se dice en 4 capítulos antes, era una mujer que tenía lo suficiente. Ella misma se dijo que no necesitaba un favor de hablar con el rey ni de hablar con alguien del ejército, porque ella habitaba en medio de su pueblo. O sea, ella no le faltaba nada, ¿no? Y es la beneficiaria de un anticipo de esta noticia de Eliseo de que va a venir un hambre y por eso le advierte Eliseo y lo que hace es que ella peregrine donde pueda peregrinar. Lo que sí no le dice Eliseo es a dónde irse. Eliseo no le dice ándate a Egipto, ándate a Siria, no, le dice ándate donde tú puedas. Mira tú dónde puedes peregrinar, pero lo cierto es que acá se viene una hambruna por 7 años. Mira tú a dónde te vas. Entonces, imagínense eso, y es lo que les he comentado varias veces, que esta historia siempre nos pone una perspectiva muy interesante, que eso a la final está, el objetivo de esta noticia, de esta advertencia, es cuidar la vida, ¿no es cierto? ¿Por qué? Eh, Esto pasa porque cualquiera de nosotros diría, bueno, si yo dejo, y aquí hay un problema, ¿no? ¿Y por qué les decía que esto, lo importante es la vida? Porque cuando este momento, esta disposición de deja todo, o sea, vete tú y tu casa, eso implica pues dejar las posesiones y dejarlas a su suerte. O sea, no había algún mecanismo en la época, según hasta donde se sabe, que podían decir, ya vuelvo, ¿no? Ya vuelvo y dejo todas mis tierras ahí botadas, pero verán que esto es mío, ¿no? Simplemente se fue y es despojarse de su tierra, de sus pertenencias, coger lo que más se pueda e irse y mudarse a otro lado, donde además es peregrina, un país con otras costumbres, posiblemente otro idioma, etcétera. Entonces es migrar, ¿no es cierto? Entonces, ve y sé una migrante, le dice, ve y migra hasta que pase la tierra. Hasta ahí aparece Eliseo, ¿no es cierto? Y nos establece esta migración que tuvo que hacer la tsunamita para poder sobrevivir, ¿no es cierto? Entonces, básicamente aparece Eliseo de alguna manera salvando la vida de la mujer y de su hijo, de su casa, en este tiempo, en este caso, por esta hambruna que se viene. Luego, entonces, nos cuenta que ella se va, pasan los 7 años y ella regresa, ¿no es cierto? Regresa y dice, fíjense, a implorar al rey por su casa y por su campo. Dice así, aquí ya fíjense ustedes cómo se utiliza la palabra casa en su otro significado. Aquí al inicio cuando le dice, levántate tú y toda tu casa, implica tú y tu familia. Pero acá cuando le dice, salió para implorar al rey por su casa y por su campo, seguramente no es necesariamente
por su familia, sino más bien sí por sus pertenencias, quiere decir por su casa y por su campo, entiéndase por sus pertenencias, por las tierras que había dejado ahí. Entonces, qué es lo que pudo haber pasado aquí? Aquí lo que parece, digamos, no queda claro qué pudo haber pasado, pero puede haber pasado una de las siguientes. La una es que haya habido una especie como de usurpación, o sea, como la señora se fue y dejó su tierra botada, puede ser que vecinos, digamos así, hayan ocupado ese terreno y se hayan apropiado, digamos así, ¿no es cierto? Y entonces ella llega y ve su terreno ocupado y lo que va a pedir al rey en ese sentido es justicia, en el sentido de que les vote a los que están ahorita ahí y le devuelva la posesión a ella. Luego, la otra opción también es que haya sido, y esta es una opción que sugieren algunas personas, es que haya, por ejemplo, sido esta señora, haya habido como una especie de contrato, de convenio, de que la señora y su familia en realidad no eran dueños de la tierra, sino que haya habido como una especie como de contrato de administración, ¿no? Es decir, la tierra era del rey, pero ella era la encargada de administrarla y tal, así, algo así como un feudo, digamos, ¿no? Entonces, la tierra era del rey, pero ella era solamente como posesionaria y por lo tanto ella podía trabajar y tal, y ella se fue, la tierra volvió a propiedad del rey y se lo habría dado a otras personas y ella lo que estaba reclamando, dicen algunos, puede haber sido esta relación de que le dejen volver a trabajar esa tierra. Esta es mucho más cuestionable, sin embargo, también se ha propuesto y la otra es que haya sido una especie como de lo que hoy llamamos de expropiación, ¿no? De lo que llamamos de expropiación. Acuérdense ustedes que una expropiación hoy en día sucede cuando el Estado ve un terreno, ¿no? O propiedades en general y dice, bueno, por aquí voy a hacer una obra, hagan cuenta ustedes una carretera, y pues necesito que todas las personas que son dueñas de esas tierras, pues lo dejen de hacer porque por aquí va a pasar la carretera, o voy a hacer una represa, voy a hacer una minera, voy a hacer lo que sea, o sea, una obra estatal. Por lo tanto, necesito que todo eso pase a dominio del Estado y lo que hace, por ejemplo, hoy el Estado es, en esos casos, ve quién es el propietario y le paga lo que está evaluado el terreno y listo, y le quita la propiedad. Entonces, lo que habría pasado acá sería eso, una expropiación, ¿no? Una expropiación del terreno, seguramente por abandono, digan ustedes, ¿no? Entonces la señora se fue y el rey dijo, este terreno está vacío, ahora es tierra del rey, básicamente. Sea como fuere, cualquiera de estos tres escenarios, yo me inclino más por el tercero, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque no le pide que le devuelva porque alguien está ocupando ahí un tercero, ¿no? Sino que le pide directamente al rey que le devuelva su propiedad. Entonces parece ser más lo tercero, es decir, que por el abandono y por el paso del tiempo, el rey se apropió, digamos, expropió su campo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que había pasado. Y aquí fíjense ustedes el verbo que se utiliza para describir cómo ella va ante el rey. Dice ahí literalmente para llorar al rey, para llorar al rey. Entonces, se ve que era más que no era tanto una cuestión como de que ella tenía el derecho de propiedad, entonces iba a reclamar su propiedad, o sea, ella ya lo dio por perdido y lo que ella va es a llorar, va a implorar, como ponen acá, ¿no? Va a implorar al rey para que le devuelva, para que ojalá tenga misericordia y le devuelva. Ya, esa era la posición de ella. Entonces, fíjense que una vez que pasa la hambruna, ¿no es cierto? Ella regresa y da por perdidas sus posesiones y lo único que le queda es, y esto ya no le dijo Eliseo, lo único que le queda a ella es rogar al rey que le devuelva, ver si es que le quiere devolver. ¿De acuerdo? Y esto, fíjense ustedes, esta historia finalmente sirve para darnos cuenta de cómo es que la fama de Eliseo se expandía en esa época. Para eso es lo que mayormente está escrita esta historia. Ahora vemos por qué. Nos cuentan que estaba Gehazi, vuelve a aparecer este Gehazi, hablando con el rey y contándole casualmente la historia de cuando Eliseo hizo revivir a un muchacho, ¿no es cierto? ¿Ya? Y como les decía, este es el centro en realidad de toda la historia, ¿ya?
Todo lo demás gira en torno a esto. ¿Por qué? Porque lo que importa, digamos, o lo que le importa al redactor de esta historia, no es tanto contar la maravilla, la previsión, digamos, ¿no? De cómo Eliseo podía prever el futuro, algunas cosas así, no. Lo que le importa aquí al escritor, al que nos cuenta esta historia, es que nosotros veamos cómo es que se expandió la fama de Eliseo. ¿Ya? Y aquí nos cuentan, fíjense, aquí vuelve a aparecer Gehazi. Acuérdense que este Gehazi apareció la última vez que le vimos, apareció en el episodio de Naamán, el sirio. ¿Se acuerdan? El que vino con lepra desde Siria y todo lo demás. Y que Gehazi, al final de esa historia, por avaro, por codicioso, por lo que haya sido, ¿no es cierto? Por desatinado, finalmente terminó él adquiriendo la lepra de Naamán, él y todos sus descendientes, ¿no es cierto? Entonces, si ese fue el final de Gehazi, suena un poco extraño que vuelva a aparecer acá, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la solución? Y lo más evidente es que esta historia pasa antes que lo de Naamán el sirio, ¿ya? Eso nada más. Ahora, ¿por qué está puesta aquí? Una, porque ya vamos a ver que esto es importante para saber cómo es que se difundía la fama de Eliseo, ¿no es cierto? Y vamos a ver por qué esto es importante con relación a lo siguiente, pero como les decía, lo importante es saber aquí que uno de sus siervos o sus siervos y los hijos de los profetas en general eran los encargados de ir relatando la fama de Eliseo y así se difundía todo, y así se difundió en su momento todas las cosas que Eliseo hizo. Por eso es que como nos recordaban Anthony y Esteban la semana pasada, había relatos, había líneas, si se quiere, de historia que recogían las historias, las proezas de Eliseo, especialmente en la tierra del norte de Israel, que después, después de que fueron conquistados, se protegieron, se recabaron y fueron a dar al reino del sur, de Judá, y finalmente terminaron siendo incluidas y editadas y compiladas hasta tener el texto que hoy tenemos, ¿no es cierto? Entonces, eso nada más, pero aquí Gehazi no está hablando ni en su condición de leproso ni nada. Ahora, justamente por esta condición de que en el capítulo 5 es que Gehazi fue, digamos, atribuido la lepra de Naamán, algunos dicen, bueno, para que vuelva a aparecer aquí, pueden haber pasado las siguientes cosas. Una, que este pasaje sea previo. O sea, aquí todavía, históricamente o cronológicamente, aquí todavía no ha pasado lo de Naamán. Opción uno. Opción dos, dicen, puede ser que Gehazi, que esta historia haya pasado realmente después de lo de Naamán y que aquí Gehazi realmente siga al servicio de Eliseo, que no se hayan deslindado y que de alguna manera haya hablado con el rey. Pero dicen, claro, como Gehazi, si suponemos que sigue leproso, no podía alguien con esa condición estar en contacto con el rey directamente. Por lo tanto, lo que pudo haber sido es que Gehazi haya tenido un intermediario con el que se daba la comunicación con el rey. Es un poco más flojo, pero hay incluso quienes lo sugieren así, ¿no es cierto? Luego, hay algunos quienes suponen incluso o proponen que Gehazi pudo haberse sanado, ¿no? O sea, igual dicen, ¿no? Este evento pasó después de lo de Naamán y si aquí está hablando con el rey es porque Gehazi se sanó, ¿no? Se sanó y siguió siendo el siervo de Eliseo y por eso está hablando con el rey. Ahora, estas dos últimas, es decir, que Gehazi hablaba por un intermediario o que Gehazi se sanó, son un poco más endebles. Una, porque, digamos, la segunda, porque no es viable, la de que hablaba por un intermediario, porque aquí el relato no da cuenta de, o sea, no permite darse, digamos, sostener que hablaban por un intermediario, sino más bien el relato indica una conversación así fluida, de tú a tú. Por lo tanto, no da cuenta de que un leproso haya podido estar en contacto así y en diálogo directo con el rey. Entonces, esa no cuadra mucho. Luego, la segunda, de que se pudo haber sanado, ¿no? De que se pudo haber sanado, tampoco cuadra mucho porque la condición o digamos la sentencia que recibió Gehazi con lo de Naaman fue que era eso permanente. O sea, eso era permanente incluso al punto de que eso iba a pasar a sus descendientes, ¿no es cierto? A su simiente, como dice ahí. Entonces, no da para que aquí se haya sanado de alguna manera. Entonces, lo más sencillo es saber o es entender que esto pasó
antes que lo que cuenta el capítulo 5 con Naamán. ¿De acuerdo? Entonces, por eso aquí Gehazi aparece vivito y corriendo, digamos, o sea, normalito, e incluso con el título de muchacho del varón de Dios, que después de eso de Naamán ya no sería tal, ¿no es cierto? El asunto, en todo caso, es que Gehazi aparece aquí contando las historias, y aquí fíjense cómo está construida esta historia, porque esta historia está construida de esta manera que es como muy casual, muy coincidencial, ¿no? Entonces dice, estaba el rey hablando con Gehazi, ¿cierto? Y le decía el rey que cuéntame, por favor, todas las grandezas que ha hecho Eliseo. Y dice, y sucedió que, es una fábula de Sopo, ¿no? Y sucedió que, mientras estaba contando al rey cómo había hecho vivir un muerto, era aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, imploraba al rey por su casa. Entonces dijo Gehazi, señor mío el rey, esta es la mujer y este es el hijo al cual Eliseo hizo vivir. O sea, justo, casualmente, ¿no? Coincidencialmente, cuando Gehazi le estaba contando la historia de cómo Eliseo revivió a un muchacho, casualmente viene la mujer con el niño y Gehazi lo que dice, señor rey, ella es la que te estoy contando, ahí está. Entonces, fíjense que esto, como les digo, es más allá de que posiblemente haya pasado así, es más evidente que la historia está construida para que sea de coincidencial y así de potente, ¿no? Porque, como les digo, que algo pase así es, en realidad es muy poco probable, pero el hecho de que se relate así, de que se cuente así, el objetivo de que se relate así es que es demostrar justamente la vericidad, la verdad, digamos, la realidad de la proeza que hizo en su momento Eliseo y, como les decía, saber cómo es que se iba difundiendo, cómo es que se iba contando la fama de Eliseo, ¿ya? Entonces era a partir de sus siervos, a partir de los hijos de los profetas, que iban contando y que la gente les pedía que le cuenten las aventuras, por así decirlo, ¿no? Las proezas de Eliseo. Eso, entonces fíjense que aquí queda como un testimonio, ¿no? De cómo en la época incluso podían verificar las historias. Pues para la época era tan sencillo como decir, miren, ahí está la mujer que fue beneficiaria de la resurrección de su hijo, ¿no? Tal. Entonces, eso básicamente. Como les digo, ya realmente parece un poco complicado que haya pasado así justamente. Seguramente o sea, seguramente Gehazi contaba, o sea, le contaba al rey las cosas y seguramente la mujer fue a pedir, eh, a implorar por sus tierras, pero que haya pasado así coincidencialmente, más parece ser un producto de la construcción de la historia en el relato, más que realmente haya pasado así. Entonces, acuérdense que, y esto, digamos, no nos tiene que choquear ni nada, simplemente es que acuérdense que los libros de la Biblia están hechos con un cierto propósito. Y el propósito aquí, como les decía, es, por un lado, demostrar cómo es que se difundía la fama de Eliseo, y luego otra, demostrar que en este caso era verificable, además, que no solamente eran fábulas, eran cuentos, sino que era algo verificable, y en este caso pasó así. ¿De acuerdo? Finalmente, cuando ya se identifican y el rey lo corrobora porque ella le cuenta y tal, dice que le asigna un eunuco que le dijo, devuélvele todo lo que era suyo y el fruto de su campo desde el día que dejó la tierra hasta ahora. Ahora, aquí, como les decía, muchos sugerían o entendían que esta mujer era viuda y que por su calidad de viuda es que entonces era la propietaria de todo de lo que poseía su esposo en vida, y por eso es que él se dirige Eliseo a ella y le dice, levántate tú y tu casa y vete y tal, y ahora ella viene a ver su casa. Lo que parece ser más bien, ¿no? Es que la señora, como ella, o sea, desde que nos presentan a esta señora, es una mujer muy, digamos, o sea, que no le falta nada, es una persona pesada, como dice el relato, es una persona importante, de tal manera que, y esa importancia parece que no viene de haberse casado con alguien, sino lo que más bien se entiende y es más plausible es que todas sus posesiones las haya adquirido de soltera, ya sea por una herencia, alguna cosa así, pero que ella, esas tierras especialmente, hayan sido suyas de soltera, y que posiblemente incluso si es que el marido haya muerto, eso era realmente de ella, eso era de ella, adquirida de soltera, y que por eso ella y ella es la que tiene que apersonarse para hacer el trámite.
Eso mayormente. Entonces, seguramente no es que quedó viuda o si quedó viuda o no, eso no dependía de la propiedad, digamos, eso no era lo que le hacía propietaria de sus tierras, sino que más bien posiblemente esta señora era propietaria de eso antes de haberse casado incluso. Lo consiguió de soltera. Entonces, por eso es que le dice devuélvele todo lo que era suyo, no dice devuélvele lo que era de su esposo y que ahora le toca. No, devuélvele lo que era suyo. Entonces, de ahí se sabe, pues entiende que la tierra o las posesiones que ella reclamaba ahora o imploraba, ¿cierto? Siempre fueron de ella. Seguramente las adquirió de soltera por herencia, compra, lo que haya sido, ¿ya? Y aquí hay un dato también interesante. Dice que le devuelvan la tierra y el fruto de su campo desde el día que dejó la tierra hasta ahora. Y esto es un poco contradictorio. A ver, si yo lo veo así, digamos, tal cual, es una devolución un poco, digamos, esta forma como está aquí redactado, quiere indicar una restitución completa, ¿no? Porque, a ver, digamos, lo que ella pedía era la propiedad, o sea, deme de nuevo, permítame ingresar a mis tierras y deme mi título de propiedad y ya está. Entonces, la, esa petición se satisfacía si es que le devolvían la tierra, le decían, claro, ahí está su tierra, toma. Pero aquí se dice algo más y se dice que además le dan una, eh, un añadido que es el equivalente a toda la producción, eso quiere decir el fruto, ¿no? A la producción que hubo en esa tierra desde el día que dejó la tierra hasta ese momento. Entonces, como les digo, primera vista y así sin más, le dan algo más de lo que ella pidió. O sea, le dan la tierra y además le dan todo lo que debía haber recibido, ¿no? Lo que ahora llamamos reparación integral, ¿no? Y tal. Pero resulta que aquí hay una cuestión, ¿no? Una cuestión, porque resulta que seguramente no recibió mucho o queda un poco de duda el tema de qué fruto, porque justamente ella salió porque en la tierra iba a haber hambruna. Entonces, eso por lo general, la hambruna significa que que la tierra por lo general no iba a producir, o no iba a producir tanto. Entonces, el hecho de que aquí digan que devuélvale también los frutos, también la producción del campo desde entonces, eh, como que suena un poco extraño, ¿ya? Porque si hubo hambre, eso implica que no hubo producción, pues, o que no hubo una producción enorme. ¿Ya? Entonces, lo que se debe entender aquí es que le dieron una reparación integral, sin más. O sea, devuélvele la tierra y un proporcional de lo que pudo haber recibido en estos últimos años. ¿Ya? Entonces, como les decía, este relato a la final sirve por un lado para cerrar la historia de la mujer tsunamita con Eliseo, que tiene un vínculo, una cordialidad, si se quiere, con ella, un cariño, si se quiere, por ella, porque le dio su puestito ahí, digamos, su habitación cuando él pasaba por ahí. Guarda un cariño, un cierto respeto, si se quiere, por esta señora, al punto que le advierte de la hambruna, pero más allá de eso, digamos, sirve también para saber cómo, esta historia, como les decía, sirve para saber cómo se difundía la fama de Eliseo, y después queda para saber digamos, nos informa que esta mujer finalmente volvió a su propiedad y tal, y que recibió una reparación. Eso básicamente. Ahora, luego de esta historia, que como les digo es muy bonita y que además, digamos, muestra una realidad también muy interesante, y es que a veces se piensa que la sociedad de la época no respetaba a las mujeres o era muy machista y tal. Y si bien había un rol mayormente predominante de los hombres, no es menos cierto que había casos en donde la mujer era la que tomaba las riendas de la cosa, como por ejemplo en estos casos, cuando la mujer era realmente la propietaria de algo, incluso desde soltera, ¿no? O cuando una mujer podía quedar viuda y el niño, el heredero, posiblemente era pequeño, entonces le tocaba a ella. Entonces, eso también nos aclara bastante cómo era el panorama de la época e incluso nos permite aclarar un poco, digamos, y quitar, si cabe el término, muchas a veces creencias un poco equivocadas de que las mujeres no pueden administrar o que no sé qué, que no sé cuánto. Y no, en realidad aquí vemos una mujer que tenía propiedades y que incluso ella se abandera,
se, se empodera, quiero decir, ¿no? De su propiedad y va a hacer los trámites que consideraba necesarios para recuperar su propiedad. Y de alguna manera, gracias al Señor, evidentemente, y a la fama de Eliseo, lo logra, ¿no? Eso, entonces fíjense cómo resalta aquí la presencia de una mujer aquí, la presencia de una mujer que se le presenta como la cabeza de la casa, ¿no? La cabeza de su casa, que su casa sería ella y su hijo y posiblemente algunos siervos que habrá tenido. Pero se le presenta a ella como propietaria de sus tierras, incluso, fíjense, lo cual es algo muy importante. A veces se piensa que las mujeres en esa época no podían, no eran sujetos de derechos, digamos, o sea, no podían tener propiedades. Y aquí se ve que la mujer sí podía tener propiedades, incluso de solteras, incluso teniendo un hijo, lo que implicaba haberse casado y todo, ella siguió siendo propietaria de sus terrenos, incluso de los que adquirió de soltera. Fíjense ustedes que eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque incluso hasta ahora sobrevive a veces la idea de que las mujeres no tienen la capacidad o no pueden simplemente administrar los bienes, ellos no pueden, entonces necesita de que hay un hombre, necesita que hay un hombre para que administre y sin tal. Incluso fíjense que eso hasta hace poco, incluso en la ley del país, acá en el Ecuador, había, por ejemplo, cuando una pareja se casaba en el registro civil, no les preguntaban quién era el administrador de la sociedad conyugal, sino simplemente decían el hombre es y ya está. Entonces asumían que el hombre era el que tenía que administrar la sociedad conyugal. Ahora preguntan, ahora preguntan y dicen quién es. Y en muchos casos la que administra la sociedad conyugal legalmente es la esposa, la mujer. Fíjense. ¿No? Entonces, como para que veamos, aquí, como les digo, se rompe mucho un esquema machista que a veces hay, ¿no? De que las mujeres no pueden, que siempre necesitan de un hombre para administrar. No, en este caso se ve que en ese tiempo no había ningún problema en que una mujer haya tenido sus propiedades y que incluso ella vaya a reclamar la propiedad y que el mismo rey le devuelva la propiedad a ella, y le den a ella incluso con los frutos, con la reparación, si se quiere, ¿no? Entonces, fíjense, como para que veamos que esto de que a veces se dice, no, que la Biblia es muy machista y todo lo más, no, en realidad no. En realidad había una sociedad mucho más compleja, mucho más, unas relaciones sociales mucho más complejas, más ricas, más amplias, quiero decir, que las que a veces se suele muy, a veces muy mal sintetizar, ¿no? En fin, eso de este caso. Luego, aparece un personaje aquí que va a ser muy, muy, muy importante en los capítulos que siguen, en los capítulos inmediatos que siguen. Porque aquí vale la pena irnos acordando un poco de cómo estaba la historia antes de que nos hayamos metido en todas estas historias intermedias de Eliseo. Acordémonos de que el pueblo, la tierra de Israel, ¿no es cierto? Después de que, para hacer así un recorderis, ¿no? Un recuento muy, 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 muy breve. Después de que muere David, sube Salomón. Salomón tiene un tiempo de esplendor con el reino, ¿no es cierto? Muere Salomón y queda su hijo Roboam. Roboam sigue un mal consejo de los ancianos, lo que genera que se divide el reino. Queda el reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur. Y mientras en el sur iban sucediendo en el trono los descendientes de David, finalmente, en el reino del norte hubo no, no hubo una dinastía como tal, sino hasta que sube al trono el famoso Omri, ¿cierto? La dinastía de Omri, que con Omri, fíjense ustedes, fue uno de los reyes de Israel que logró consolidar al país, al reino de Israel, lo fortaleció y lo engrandeció, al punto que llegó a subyugar a los de Moab y logró tener vasto control, digamos, en la tierra e incluso logró hacer una coalición, ¿no es cierto? ¿Cómo se dice? Una alianza con varios reyes del norte, con varios reyes de los sirios, ¿no es cierto? Para enfrentarse incluso contra reyes de los babilonios y todo lo demás, se lograron ahí aliar y todo, que eso lo vimos en su tiempo, ¿no es cierto? Entonces, en esa época de Omri, se fortaleció mucho el reinado, el reino de Israel. Luego, ¿qué pasó? Luego de que muere Omri, subió al trono de Israel su hijo Acab. ¿Se acuerdan ustedes? Y Acab es el que es recordado como uno de los peores y más malos, o sea, más pecadores reyes de Israel, porque se casa con esta Jezabel, ¿no es cierto? Ahora, con Acab comienza ya el declive de ese reinado fuerte que dejó su papá Omri, ¿no es cierto? Acab muere finalmente en una batalla, muere y sube su hijo,
¿no es cierto? Sube su hijo, que ahorita se me acaba de escapar el nombre. Creo que es, ¿cómo se llama el nombre? Se me fue. Acá lo tengo. Permítanme ver el nombre. El nombre de este señor era, y se me fue. Creo que es Ocosías, si no me equivoco. El nombre de este rey es, déjenme ver, un momentito. El nombre de este rey es, se me fue. Permítanme un segundito. Vamos a ver. El nombre de este rey es, aquí está. Entonces, después de que sube rey Acab, viene Ocosías, exactamente, gracias, ahí ya no, Ocosías, su hijo Ocosías. Sube su hijo Ocosías, ¿cierto? Es más, ahí les comparto la línea de tiempo que nos hizo en su momento Anthony, ¿no es cierto? Entonces, después de que llega a Acab, ¿no es cierto? Omri, viene Acab, muere Acab en batalla y sube su hijo Ocosías. Pero Ocosías reina muy poco tiempo y como Ocosías no llegó a tener un hijo, sube al reinado el rey Joram de Israel, que Joram era también hijo de Acab. Entonces, como Ocosías no tuvo un hijo, eh, sube el hermano, digamos, o sea, otro hijo de Acab, ¿ya? Mientras tanto, en Judá reinaba, mientras reinaba Acab y Ocosías, reinaba Josafat, ¿no es cierto? El rey Josafat, que era hijo del rey Asa, ¿no es cierto? Todos descendientes de David. Pero Josafat reina y entre 4 y 5 años antes de que termine oficialmente su reinado, comienza a reinar también su hijo, que casualmente también se llama Joram. Entonces, acuérdense que esto nos lo explicó el Anthony, ¿no? Por un tiempo hubo dos reyes Joram, uno de Israel y otro de Judá, ¿no? El uno era hijo de Acab en el norte y el otro era hijo de Josafat en el sur. Entonces, este rey Joram, ahora lo vamos a ver, reina aquí, ¿no es cierto? Reina a la par, reina unos 4 años y piquito, casi 5 años, a la par con su papá Josafat, y después Josafat muere y ya se queda Joram. Casualmente después, estos dos reyes, Joram de Israel y Joram de Judá, mueren en el mismo año, no en el mismo evento, pero mueren en el mismo año, ¿ya? Y después sigue la línea ahí de sucesiones. Pero, ¿qué quiero decir con todo esto? Después de la dinastía de Omri, que aquí todos estos son descendientes de Omri, aquí con Omri, como les decía, se fortaleció mucho el reino, pero después de Acab se fue debilitando, con Ocosías se debilitó más y con Joram se termina de debilitar. Y todo esto nos va anunciando, como ya lo diría ese libro, ¿no? Es una crónica de una muerte anunciada, porque ya con Acab y con su descendiente, ya se fueron revelando varios de los vasallos que él tenía, entre ellos los moabitas. ¿Se acuerdan que muerto Acab se rebelan los moabitas, ¿no? Se rebelan los moabitas y se liberan, se independizan los moabitas. Entonces pierde ya importancia, pierde ya dominio el reino de Israel. Y así va en declive, va en decadencia, digamos. Ahora, ¿por qué nos cuentan entonces aquí todo esto? Porque esto de Hazael y qué tiene que ver Hazael con la historia de los reyes, pues resulta que Hazael va a ser un personaje muy importante que va a causar mucho, mucho problema eh, a Israel principalmente, ¿ya? Va a ser alguien que les va a causar muchos problemas, de eso lo vamos a ver ya con más detalle en los capítulos siguientes. Pero, ¿por qué se presenta aquí? Porque, si ustedes se acuerdan, fíjense ustedes que Hazael ya había sido nombrado en Primero de Reyes 3 y Primero de Reyes 3, solo para hacer un recuento, es el capítulo donde Elías, no Eliseo, Elías huye al monte Oreb y finalmente el Señor, después de confortarle y todo lo demás, le dice, no, perdón, es ¿cuánto es? Primero de Reyes 19, quiero decir, Primero de Reyes 19, ¿no? Primero de Reyes 19, ahí les digo, Primero de Reyes 19, cuando Elías, perdón, huye al Oreb, resulta que el Señor le dice que qué haces aquí y todo lo demás, le da fuerzas y le manda, fíjense ustedes, y aquí les quiero pedir que alguien pueda leer.
Es Primero de Reyes 19:15, 15 al 16, por favor. No sé si pueden leer. Primero de Reyes 15, perdón, Primero de Reyes capítulo 19, versículo 15 y 16. ¿Quién puede leer? ¿Ya? Aquí hay Yo una te curiosidad. leo, Por favor. ya. Primero de Reyes 19:15. Ujú, Y le dijo el Señor, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ujú. Muy bien, muchas gracias. Entonces, fíjense, esto le dijo Dios a Eliseo. Y aquí fíjense que vuelve a aparecer este Hazael de Siria, ¿ya? Y aquí en adelante va a aparecer también en el capítulo 9, vamos a ver que aparece de nuevo este Jehú, ¿ya? Lo curioso es que Dios le dijo en su momento a Eliseo, a Elías, perdón, a Elías, que unja a tres personas, a Asael por rey en Siria, a Jehú por rey en Israel y a Eliseo. Pero resulta que si nos acordamos de la historia que ya leímos, lo único que logra hacer Elías es ungir a Eliseo. A Hazael y a Jehú los va a nombrar Eliseo. ¿Ya? Ahí hay mucha duda de qué pasó con esa historia. Hay algunos que cuentan que hay como un solapamiento de las historias, que cosas por el estilo. El asunto, más allá de todo eso, es que estaba profetizado de parte del Señor que y por mano de quienes iba a venir la caída de el pueblo de Israel en el norte, básicamente. Entonces, lo que está ahí diciendo desde Primero de Reyes 19 y ya se va concretando ahora en este punto de la historia es finalmente el declive de todo el reino de Israel, que en su momento con Omri, como les digo, fue un imperio, fue una cosa muy fuerte, ¿ya? Pero a partir de ahí va en declive y lo que se queda viendo, y eso lo conversábamos con mi esposa antes de comenzar, es que finalmente se van designando a ciertos personajes como este rey extranjero, incluso por parte de Eliseo, de un siervo de Dios, como un castigo, como un mecanismo de castigo, de reprimenda hacia los reyes de Israel, hacia el pueblo de Israel, el reino del norte, por su desobediencia. Porque, fíjense ustedes, si yo leo, ya adelantándonos a la historia, digamos, Hazael ataca muchas ciudades de Israel y los vence, incluso mata a un par de reyes y tal. Entonces, es un tema de alguien muy malo, de alguien muy malo, así digamos. Pero si me quedo solamente con esa perspectiva de un rey extranjero que ataca, le voy a culpar a ese rey. Pero los escritores del libro de Reyes fueron cuidadosos de que no se le vea a esta persona, este Hazael, como necesariamente alguien muy malo, sino más bien como un agente que sí causó daño, pero fue un agente enviado incluso por Dios a causa de la desobediencia del pueblo. Y por eso es que aquí se ve cómo es que este Hazael, es nombrado rey o designado como rey, incluso por mano de Eliseo. Y aquí nos cuentan cómo es que él subió al trono, ¿ya? De Siria. Ahora, vale la pena decirlo aquí una cosa más. Todas las veces que en la Biblia, en estos relatos, veamos la palabra Siria, no es Siria, ¿ya? En hebreo dice Aram. El asunto es que Aram es un término genérico. ¿Ya? Es un término genérico, porque Aram, si no me equivoco, significa algo así como tierra de, ¿ya? Entonces, Siria o Aram, ¿ya? En realidad es de ahí donde vienen los arameos, ¿no? Pero en realidad Aram, en tiempos de que se escribió este libro, significaba, había muchos Arams, quiero decir, ya, había muchos Aram. Entonces, este Aram que están aquí hablando es el Aram de Damasco. En hebreo se dice Aram Dameshek, así se dice Damasco, en hebreo se dice Dameshek, ¿no? Entonces, están hablando de Aram Dameshek, ¿ya? Porque había muchos otros Aram, y había muchos otros reinos de Aram, y era Aram de tal ciudad, Aram de tal. Aquí está hablando de Aram de Damasco, ¿ya? De donde era rey este Ben Hadad, ¿no es cierto? Ben Hadad. Ahora, dice, fíjense ustedes, que Eliseo fue a Damasco y Ben Hadad, rey de Aram, ¿se entiende? De Aram Dameshek, estaba enfermo, ¿no es cierto? Y le fue avisado
y le fue avisado diciendo, el varón de Dios ha venido hasta aquí. Fíjense ustedes cómo es que, por eso les decía, es importante el relato inmediato anterior, porque ahí se explica cómo es que la fama de Eliseo llegaba incluso hasta oídos de un rey extranjero, de un rey de Damasco, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya se explica cómo es que llegó y ya se le conocía con su apodo, no de el varón de Dios, con su título, no, el varón de Dios, ya se sabía que era Eliseo. Entonces le conocí. Y dice, y el rey dijo a Hazael, aquí fíjense ustedes que no se dice de dónde sale, quién es el papá, de dónde viene, no se sale, no se sabe, pero se le nombra así tal cual. No se dice Hazael, hijo de fulanito, ni de tal ciudad, no, simplemente Hazael, era alguien muy conocido. Y eso se entiende, digamos, se explica que no haya necesidad de darle tanto nombre, porque era un personaje muy conocido, ¿ya? Es como que si hoy dijera Bolívar, ¿ya? No hace falta decir Simón de la Santa Trinidad, no sé qué, Bolívar, no sé qué, el libertador, no, simplemente uno dice Bolívar y uno ya sabe que se refiere al así llamado libertador y todo lo demás, ¿no es cierto? Más o menos así. Entonces era un personaje muy conocido en esa época y por eso no hacía falta poner todos los datos que le permitían identificarlo. Hazael, ya se sabe. Entonces dijo el rey a Hazael. Lo interesante también es que aquí no se sabe o no se cuenta qué puesto tenía este Hazael en el reino de Ben-Hadad, ¿ya? No se sabe, ¿ya? Y ahora vamos a ver unos datos que también hay de arqueología respecto de esto. Dice, le dice el rey a Hazael, ¿no? Que estaba enfermo, toma en tu mano una ofrenda y ve a encontrarte con el varón de Dios y consulta por él al Señor diciendo, ¿viviré de esta enfermedad? O sea, ¿sobreviviré de esta enfermedad? Y Hazael salió para encontrarlo y tomó una ofrenda en su mano y de todo el bien de Damasco y cargó 40 camellos, y cuando llegó se paró delante de él y dijo, tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo, ¿sobreviviré de esta enfermedad? Y Eliseo le dijo, ve, dile, ciertamente sanarás, y el Señor me ha mostrado que él ciertamente morirá. Vale, aquí hay una cuestión primeramente. Si ustedes se dan cuenta, hay una cosa extraña, ¿no? Porque le dice, primero, aquí retrocediendo un poquito, fíjense cómo es que se refiere a Eliseo de una forma muy respetuosa, ¿no? Muy respetuosa, le dice, tu hijo Ben-Hadad, o sea, incluso el rey, o sea, le reconocen una autoridad casi por sobre del rey. Fíjense, ¿no? Tu hijo Ben-Hadad, ¿no? O sea, tu súbdito, tu, tu, tu sirviente casi, ¿no? Tu hijo, alguien que depende de ti, tu inferior, digamos, algo así, ¿no? Es una forma muy honrosa de dirigirse al profeta, ¿no? Tu hijo Ben-Hadad ha enviado diciéndole, ¿sobreviviré de esta enfermedad? Y la respuesta de aquí es algo muy interesante, ¿vale? Por lo siguiente, les voy a mostrar aquí algo, si es que no he cerrado. Déjenme ver. Vamos a ver. Aquí les muestro una cosa. Y esto debemos saber por lo siguiente. En hebreo, aquí en español se pierde un poco esta cuestión, pero en hebreo es bastante interesante, ¿ya? Y les voy a mostrar el versículo 10 de esto, del capítulo 8. El versículo 10. Vamos ahí. Muy bien, entonces les comparto. Ahorita estamos, si ustedes ven ahí, estamos en el texto, ¿sí? De el capítulo 10, el capítulo 8 versículo 10 de Segundo de Reyes. Esta es una versión un poco como interlineal. ¿Ya? Entonces dice, fíjense, el versículo 9, y aquí dice, Bayomer Elaf Elisha, dice, y le dijo a él Eliseo, anda, di, y aquí viene el problema. Ustedes ven que aquí hay como unas cosas entre paréntesis, que dice, amar, lo y lo, estas dos, ¿sí ven? Y aquí hay un problema, porque hay muchas cuestiones o hay duda de cómo se debe leer esto, ¿ya? Hay textos que dicen de una forma y hay otros que dicen de otra forma. Y dependiendo yo de cuál escoja yo, se entiende una cosa u otra. Si yo escojo la primera, ¿ya? Le diría, dile o di, no, no, no sobrevivirás, ¿ya? Esa es la primera opción. Ahora, si yo leo la segunda, este segundo, lo,
que fíjense, lo que cambia es una letra, la Aleph, y aquí es con Baf, ¿no? Si yo leo la segunda, diría, dile, di a él, ¿ya? Y esta segunda parte, esta segunda forma es la que normalmente suele constar en nuestras Biblias. Di a él, o sea, dile, ¿no? Perdón, dile. Entonces, lo que en nuestras Biblias leemos es, dile, ciertamente te recuperarás, ¿no es cierto? Pero lo que en realidad parece es que le dice, dile, ciertamente no te recuperarás, ¿de acuerdo? Por eso es que aquí en el texto he intentado incluir una forma de que se vea esa ambigüedad, digamos, ¿no es cierto? De que se vea, ve, di, ¿no es cierto? No, ciertamente no sanarás, o ve y dile, ciertamente sanarás. Entonces la cuestión está aquí entre este dile o este no, ¿no es cierto? Dile, ciertamente sanarás, o di, no sanarás ciertamente. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué pasa esto? Y que de aquí es donde vienen muchas interpretaciones. Porque hay quienes incluso, por ejemplo, llegan a sugerir o llegan a explicar que Eliseo es el que trama el engaño. Porque como después vamos a ver, fíjense ustedes, dice, sin embargo, dice aquí, ¿no? Más allá de esto, tengámoslo ahí pendiente, dice el relato, ¿no? Y el Señor me ha mostrado que él ciertamente morirá. Bueno, sigamos leyendo. Dice, y fijó su rostro y se puso así hasta avergonzarse. Eliseo y el varón de Dios lloró. Y le dijo Hazael, ¿por qué llora mi señor? Y él respondió, porque sé el mal que harás a los hijos de Israel, a sus fortalezas pegarás fuego, prenderás fuego, a sus jóvenes matarás de espada y estrellarás a sus bebés y partirás a las embarazadas. Y Hazael dijo, pues, ¿qué es tu siervo, un perro, para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo, el Señor me ha mostrado a ti siendo rey de Siria. Y Hazael se fue y vino su señor, el cual le dijo, ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió, me dijo que ciertamente sobrevivirás. Y sucedió que el día siguiente tomó un paño, en realidad es una sábana, de la grande más bien, la sumergió en agua y la extendió sobre su rostro y murió. Y después reina Hazael en su lugar. Entonces, si ya vemos la historia, resulta que finalmente Hazael termina matándole a este rey. Entonces, dado que le mata, algunos que leen aquí, ve y dile que sanarás. Y como después le dice, pero el Señor me ha mostrado que morirá, algunos sugieren que Eliseo estaba tramando la muerte de Ben-Hadad y por eso es que le da como que él trama y le sugiere, como que le implanta ahí la idea de mátale y tú vas a ser rey, ¿ya? Entonces hay quienes le ponen así como, le plantean a Eliseo como el conspirador, ¿no? Como decirle, sí, va a sanarse, pero va a morir. O sea, de esto no va a morir de otra forma, tú vas a ser rey, alguna cosa así. Sin embargo, lo que se ve en realidad no es eso, no es que Eliseo esté conspirando contra el rey Ben-Hadad, no, sino que más bien lo que está pasando acá es que Eliseo está cumpliendo lo que en su momento se le ordenó a Elías que cumpla, es decir, indicar o designar a Hazael como rey de Siria, con el objetivo de que Hazael sea el instrumento que utiliza Dios para castigar el pecado o la desobediencia, si se quiere, de Israel, comenzando desde sus dirigentes y hasta el pueblo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo que debemos de entender aquí más bien es, ve, di, ciertamente no sanarás. Y el Señor me ha mostrado que Él morirá. Y después de aquí se da un momento muy interesante porque Eliseo, fíjense lo que dice, no fijó su rostro. Entonces es como que después de que le dice este, se le quedó viendo y se quedó así impálido, digamos impávido, así como analizándole, hasta que simplemente hizo así. Lo que dice, no, hasta avergonzarse, o sea, hasta agachar el rostro y comienza a llorar. No, comienza a llorar, Eliseo comienza a llorar y Hazael le dice, ¿por qué? ¿Por qué lloras? Y él le responde, porque ya veo lo que va a pasar. Tú vas a hacer mucho daño, vas a hacer mucho mal a los hijos de Israel. Y fíjense cómo se le describe, que pegará fuego a sus fortalezas, o sea, va a incendiar todo. Y fíjense lo que va a hacer. Va a matar a jóvenes a espada
y va a ser tan violento que va a estrellar, literalmente dice a los niños, los va a estrellar, los va a dejar caer así, los va a precipitar a los bebés, ¿va? Y que incluso a las embarazadas les va a partir, o sea, no va a tener piedad de nadie, ¿ya? Eso es lo que le está describiendo y por eso es que él entiende eso y de lo que le estaba viendo dice, ya entendí, agacha la mirada y llora. Y está frente el que va a ejecutar estos daños, estos perjuicios, ¿no? Y el Hazael no entiende y le dice, pero ¿por qué? Yo soy un perro para que haga tan grandes cosas, yo no soy nadie, yo no voy a hacer esas cosas. Y ahí Eliseo le dice, el Señor me ha mostrado a ti siendo rey de Siria. Entonces, fíjense, aquí es una forma muy, muy poética de cómo es que Eliseo, como les decía, uniendo con lo que decía un momento, Eliseo logra ver las cosas, ¿no? Eliseo logra ver las cosas, además de que el Señor, aquí como vemos, no es que Dios le dijo, sí, ve y di a Eliseo. No, simplemente el Señor le da la suficiente capacidad, digamos, de anticiparse a las cosas y le queda viendo, o sea, que hizo falta que le quede viendo, le analice y diga, ya sé lo que vas a llegar a hacer. Ya el Señor me permitió ver deducir lo que va a pasar y tú vas a ser rey de Siria y vas a causar un gran mal a Israel. Ni modo, tú vas a llegar a ser rey de Siria. ¿Ya? Al punto de que, fíjense, después se cuenta que él finalmente va, le da el mensaje de que no va a morir de la enfermedad, pero al otro día, Hazael termina matando al rey Ben-Hadad y la forma en cómo lo hace es que sumerge ahí, ponen un paño, ¿no? Pero en realidad es más bien como una sábana, una tela más bien espesa, la sumerge, o sea, la moja en agua, la remoja en agua y le pone sobre la cara, o sea, le ahoga. Le ahoga, imagínense una forma muy, muy cruel de matar a alguien, ¿no? Y así en general es cruel matar a alguien, pero la forma en cómo lo hizo por ahogamiento, ¿no? Es todavía mucho más cruel, digamos, ¿no? Entonces, le presentan aquí como una persona finalmente despiadada, ¿ya? Que es lo que ella se anticipó antes de Eliseo. Dijo, ya sé cómo tú vas a hacer, no vas a tener piedad de niños, mujeres, de nadie. O sea, vas a entrar matando a todos, vas a ser un despiadado y tú vas a llegar a ser rey de Siria. Y finalmente se demuestra o se recuenta aquí que esta persona fue despiadada, es una persona muy despiadada que incluso a su propio rey lo termina ahogando, ¿sí? Ahora, datos interesantes. Como les anticipaba ya, este libro de Reyes es uno de los que más se puede cotejar con otros datos históricos, porque a veces a nosotros nos dicen, ¿no? Ah, sí, pero la Biblia son esos cuentos que se han inventado las personas, la típica, no sé si ustedes han escuchado esas afirmaciones que suelen hacer algunas personas, no, si la Biblia es, ahí se pusieron de acuerdo un montón de gente, escribir, ¿y qué va a ser eso de inspiración divina? No, todos son cuentos inventados y cosas por el estilo, pues bueno. Estos relatos son muy cotejables con otras evidencias, se suele decir, ¿no? Extrabíblicas, es decir, que también están relatadas fuera de la Biblia. Y la historia y la presencia de este Hazael es uno de esos. Por ejemplo, aquí les comparto una página que me pareció muy buena para sintetizar todo esto. Si quieren, después les paso, ¿no? Es de esta página, fíjense ustedes, Bible Archaeology. Archaeology Report, y aquí hacen básicamente una biografía, perdón, arqueológica de Hazael. Y lo que nos dicen es que hay varias menciones de este Hazael en registros arqueológicos, en registros arqueológicos, y ni siquiera de él, sino de otros lados. Los principales, si ustedes quieren, después les paso este enlace, o si quieren, les copio de una vez y les pongo en el chat, ¿ya? Para que lo puedan ver ahí. Vale. Ahí creo que copié todo. Ahí sí. Ya. Entonces, para que ustedes lo puedan ver. Entonces, lo más importante es que aquí, fíjense, ahí está, por ejemplo, una estatua de basalto de Salmanaser III, que era un rey babilónico, creo que si no me equivoco, que incluye una inscripción que nombra a Hazael, hijo de nadie. Fíjense ustedes. Entonces, ahí esta figura, ¿ya? Esta figura que es de bronce, que aquí tiene las inscripciones, y le llaman a Hazael, hijo de nadie. Y esto es muy interesante porque este calificativo de hijo de nadie concuerda mucho con la autopercepción que él tiene, que se le dice, que él dice, no, ¿quién soy yo? Un perro. Entonces, ¿y por qué se le dice hijo de nadie? Porque más adelante vamos a ver que hay otro fragmento que le recuenta a él como un traidor, que él subió al trono por haber matado a su señor. Y ahí se corrobora la historia de la Biblia.
¿ya? Eso, aquí entonces hay esta estatua de basalto de Salmanaser III que incluye una inscripción diciéndole Hazael como el hijo de nadie. Después hay una, ¿cómo se llama? Una inscripción, fíjense ustedes aquí como esto creo que es de hueso, si no me equivoco, que aquí hay una inscripción que dice Nuestro Señor Hazael. Fíjense ustedes, aquí en todo esto dice Nuestro Señor Hazael, hay una mención de Hazael. Después, ahí está otra, por ejemplo, esta otra piedra que también menciona a Hazael. Y finalmente, hay este cilindro que se llama de basalto negro, ¿no es cierto? O el obelisco blanco negro que se llama, el obelisco negro de Salmaneser III, que también le registra a Hazael, ¿ya? Este es un obelisco negro que incluso, ya lo vamos a ver, es más famoso no tanto por la mención a Hazael, sino por mencionar al rey Jehú, que viene y le rinde honores al rey Salmanasar. Esto ya lo verán seguramente en el capítulo 9 o tal vez 10, con, no sé si con Anthony con nosotros, o Anthony estaba con nosotros o conmigo, pero aparecerá de nuevo este cilindro de basalto, ¿no es cierto? Este obelisco negro de Salmanaser III, que aquí, como les digo, menciona al rey Jehú, que ya va a aparecer en el capítulo 9, pero también aquí hay una mención a Hazael, ¿ya? A Hazael que básicamente dice, Hazael de Damasco puso su confianza en su vasto ejército y convocó a sus tropas en gran número. Dice, él hizo monte y bueno, le nombran aquí. En todo caso, aquí se menciona también a Hazael, ¿ya? Entonces, y también hay otro dato que es esto, fíjense ustedes, de esta piedra, que en realidad son tres, eso era una sola piedra, pero en realidad se encontraron en tres fragmentos. Esto es lo que se le llama como la estela de Dan, ¿ya? La estela de Dan, porque esta estela, este pedazo de piedra se encontró en la ciudad de Dan, en la antigua ciudad de Dan, a la puerta se encontró esto, y resulta que en estos pasajes de aquí se menciona justamente a Hazael, ¿ya? Y eso da cuenta de que ahí hubo justamente unas guerras y todo lo demás, y cuenta cómo Hazael de alguna manera conquistó esa ciudad. Respecto de esta misma piedra de aquí, fíjense ustedes, es esta que en este artículo, por ejemplo, le, le reconstruyen. Y fíjense que aquí ponen en el hebreo normal y aquí ponen, fíjense ustedes, todo, la traducción y todo aquello. Básicamente ahorita lo que porque esto, como les digo, habla ya de las conquistas de Hazael, que eso viene más adelante, entonces no entramos mucho. Por el momento lo que nos basta es saber que aquí en estas piedras también se le mencionan a Hazael, como les digo aquí. Está mencionado Hazael, aquí está el esfuerzo de reconstrucción que hicieron los estudiosos, los arqueólogos y demás, y aquí se menciona. Entonces, ¿todo esto para qué? Para que sepamos justamente y tengamos mayores datos de que la Biblia, especialmente este libro de Reyes, es uno, como les decía, de los que más datos extrabíblicos tiene y permiten corroborar. Con eso se cae todo aquello de que no, que la Biblia es un invento, que no sé qué, que no sé cuánto. No, en realidad pasó y tanto es así que incluso es hermoso cuando se puede encontrar este tipo de cosas, ¿no? Que mencionan a personajes bíblicos, a personajes que aparecen ahí y que permiten corroborar la historia, ¿ya? Evidentemente no va a ser tal cual como relata la Biblia, pero permite tener otros datos que nos permite conectar, digamos, las historias y ver algunos datos justamente como este Hazael, por ejemplo, que se le muestra como un rey, como un soberano y tal. ¿De acuerdo? Eso básicamente. Entonces, aquí se le muestra a Hazael, digamos, o con los datos que hemos visto, se corrobora, uno, la existencia de este Hazael, y dos, que era justamente un rey sirio. ¿De acuerdo? Luego, la historia, el relato bíblico vuelve, se aparta un poco de Eliseo, se aparta un poco de la historia de Eliseo y nos vuelve a mostrar la genealogía, si se quiere, o la cronología de los reyes de Judá. ¿Ya? Y aquí nos vamos al rey de Joram de Judá, ¿ya? Y dice, en el quinto año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, acuérdense, como habíamos visto, ¿no? Casualmente hubo dos Joram viviendo a la misma vez, el rey Joram, hijo de Acab en Israel, y después también el rey Joram, hijo de Josafat en Judá. Entonces aquí nos cuentan cómo es que subió al reino, al trono, Joram de Judá, ¿no es cierto? Dice, de 32 años era cuando comenzó a reinar y 8 años reinó en Jerusalén, o sea, reinó poco. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, o sea, de los del norte,
como hizo la casa de Acab, dice. ¿Por qué? Porque una hija de Acab fue su esposa. Ya fíjense, entonces él, este Joram, se casa con una hija de Acab. Es decir, que si ustedes se ponen a hacer cuentas, resulta que en este momento hubo una situación muy familiar, o sea, muy de parentesco entre el rey de Judá y el rey de Israel. ¿Por qué? Porque se volvieron cuñados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es que el rey que estaba, el rey Joram de Israel, era hijo de Acab, es decir, hermano de la esposa del rey Joram de Judá. Es decir, se hicieron cuñados, ¿ya? Y dice, e hizo lo malo ante los ojos de Hashem. Con todo eso, dice, Hashem no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Entonces aquí evidentemente esto está, a diferencia de lo de arriba, que son relatos mayormente preservados por la tradición norteña, por así decirlo, del Reino del Norte, aquí volvemos a los relatos que fueron preservados por el Reino de Judá, por los escribas y demás del Reino de Judá, que tienen muy en mente, perdón, acuérdense la promesa que Dios hizo a David de que siempre tendría un descendiente y todo el más, y aunado más todo eso a la promesa mesiánica y todo aquello. Entonces, eso se ve aquí reflejado, ¿no? Ese amor, digamos, digamos, esa promesa de no destrucción total, a pesar de que era un rey pecador que se unió a Acab, que digamos, ya si Acab era visto como un rey pagano, un rey pecador y todo lo demás, resulta que este Joram de Judá se emparenta con ellos, entonces era un escándalo, escándalo, escándalo. Sin embargo, aquí el redactor deja ahí en cuenta que, deja anotado ahí que no nos olvidemos que Dios iba a ser todavía misericordioso con él porque por la promesa que hizo a David. Acuérdense que para este momento ya han pasado algunos reyes, entonces y que no han sido necesariamente los mejores. Entonces, eso también nos sirve para entender o saber cómo es que cómo las personas iban entendiendo y cómo se puede verificar la fidelidad del Señor, que no importa, digamos, o que no importó tanto el cumplimiento, digamos, ¿no? La fidelidad de las personas, de los reyes, sino lo que importó fue que Dios no se movió, que aquello que le prometió David permanecía firme, permanecía vigente, a pesar de que varios de sus descendientes no fueron tan dignos, digamos, no tan leales. En fin, y dice, fíjense, aquí también nos va relatando cómo vaya en la decadencia un poco ya del reino de Judá. Dice, en el tiempo de él se rebeló Edom. Acuérdense que en capítulos pasados nos habían dicho que en Edom no había rey, porque Judá lo había dominado y solamente tenían como un prefecto. ¿Ya? Entonces aquí se revela, dice, contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos. Joram, dice, por tanto pasó a Zair, que es una ciudad que queda al sur, ¿no es cierto? Y todos sus carros con él, y levantándose de noche atacó a los de Edom, los cuales le habían sitiado, y a los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus tiendas. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También se rebeló Libna en el mismo tiempo. Los demás hechos de Joram y todo lo que hizo no están escritos en el rollo de los asuntos de los reyes de Judá. Y durmió Joram con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David y reinó en su lugar Ocosías su hijo. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice aquí básicamente? Que Judá también fue perdiendo a sus vasallos. En dos, los de Edom, que no nos dice mucho en qué momento pasó esto, pero ahí en la historia, si ustedes se acuerdan, nos dicen que Edom fue dominado, aquí ellos se independizan y termina perdiendo. Fíjense ustedes en el punto que dice que el pueblo huyó a sus tiendas. Esto se entiende que son los de Judá, ¿no? O sea, no pudieron retomarlos. Y finalmente se independizaron los de Edom en esa época. Y también dice, fíjense que nos da un dato, que también se reveló Libna en ese tiempo. Lo curioso es que Libna era una ciudad incluso sacerdotal, de aquellas que fueron seleccionadas en el tiempo de Josué. Libna era una ciudad que queda en el sur, ya después lo podemos ver en un mapa, pero queda en el sur de Judá y era una ciudad sacerdotal. Entonces llama la atención y no hay más registro que esto sobre esa rebelión. No se sabe si es que se independizaron, si es que hubo una revuelta, un motín interno, no se sabe. Lo cierto es que esto denota, o sea, esto está registrado ahí para que nosotros sepamos que hubo revueltas, es decir, que poco a poco también el rey de Judá, a causa de su alianza, de su compromiso, de su matrimonio
con una descendiente de Acab, pues comenzó a perder fuerza. Entonces se ve ahí como la deslegitimación que van teniendo, digamos, los reyes, incluso los de Judá. Finalmente se dice, no se dice más de él, sino que muere, ¿cierto? Muere y tal. Y dice, fue sepultado con ellos en la ciudad, con sus padres, ¿no? En la ciudad de David, y reinó en su lugar Ocosías, hijo suyo, ¿ya? Este nombre Ocosías, en hebreo se dice Ojosía, en inglés también se dice Ojosía o Ahazía, Ahazía, alguna cosa así. Y en español pasó como Ocosías, una letra Z, si no me equivoco, pasó a una C. En todo caso, ya Ocosías. Y después nos cuentan el reinado de Ocosías, porque Ocosías reinó muy poquito. Dice, en el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Y aquí hay un problema, porque fíjense ustedes que en el versículo 18 de aquí mismo, ¿no es cierto? Nos dice que Ocosías era el hijo de este Joram de Judá, ¿no es cierto? Y aquí nos habían dicho en el 18 que Joram se casó con una hija de Acab. Entonces, la hija de Acab se entiende que es la mamá de Ocosías, ¿no es cierto? Pero resulta que aquí no se le dice la hija de Acab, sino se le dice la hija de Omri. Entonces ahí hay un lío de quién era hija. ¿Era hija de Omri? ¿Era hija de Acab? ¿Quién era? El asunto es más bien sencillo y lo que se dice es que esta Talía o esta decir hija de Omri, hay una ambigüedad, digamos, ahí en hebreo porque la palabra hija o hijo significa tanto hijo o nieto. Y en la acepción que se estaría aquí utilizando es nieta de Omar, porque ella era literalmente hija de Acab. ¿De acuerdo? Rey de Israel. Entonces, este nombre de Atalía, no se olviden, porque va a volver a aparecer en un par de capítulos y va a ser una persona bastante relevante para toda la historia y todo el drama que se viene. Y entonces aquí este capítulo en realidad sirve como transición a todo lo que viene. Entonces no se olviden aquí de la presencia de Hazael y no se olviden de la presencia de esta Atalía, ya que va a ser una hija, era hija de Acab, ¿de acuerdo? O sea, hija de Acab e hija de Acab y Jezabel, o sea, para ponerlo así con todos los nombres, ¿no? Acuérdense que hasta este momento solo ha muerto Acab, no ha muerto Jezabel. Jezabel va a morir más adelantito. Entonces, acuérdense todo esto, no se olviden. Este capítulo es importante porque es como transición. Nos va contando, por un lado, de cómo se iba difundiendo la fama de Elías, y después nos cuenta cómo es que Hazael entra en escena para ser este rey de Damasco. Y ahora nos cuentan cómo es que llega ahí al escenario, ¿no es cierto? Llega al escenario esta Atalía, que era esposa del rey de Judá, pero que además era descendiente de Acab, del rey de Israel. ¿De acuerdo? Entonces nos dice que este Ocosías reinó un año apenas, y dice que anduvo en el camino de la casa de Acab, es decir, hizo lo malo ante los ojos del Señor, como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab, ¿ya? Entonces fíjense, esto es lo que les comentaba, era más que yerno, él en realidad era sobrino, el que era yerno era el papá, ¿no? Pero lo que quiere decir es que tenía un vínculo familiar ya con Israel, pues, con la casa de Acab, ¿no? Y aquí nos cuentan una historia que normalmente aquí esto no debería ir, porque normalmente como el reino de Ocosías fue muy corto, fue un año apenas, lo que debería seguir, ustedes se acuerdan, en estos relatos es después de eso, después de que se le evalúa, ¿no es cierto?, el reinado, es decir, fue bueno, fue malo, ¿no es cierto? Lo que viene es, y murió en tal fecha y se le sepultó y tal. Pero resulta que aquí nos abren un pasaje que después va a ser recontado en el siguiente capítulo, ¿ya? Que dice, y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, o sea, con su tío, ¿cierto? A Ramón de Galaad contra Hazael, rey de Siria, y los sirios hirieron a Joram. Y el rey Joram se volvió a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramot cuando peleó contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel porque estaba enfermo. Este pasaje de aquí, todo esto nos van a recontar en el capítulo 9 y vamos a ver ahí cómo termina, ¿ya?
Entonces, como les digo, este capítulo queda un poco inconcluso y sirve para conectar con el resto de la historia. Sirve para conectar con el resto de la historia, que ya les digo, va a entrar en el escenario después Jehú, y va también a ser un poco protagonista Thalía y también este Hazael. ¿Ya? Entonces, si prestamos atención, después no nos vamos a perder mucho cuando aparezca un Jehú, cuando aparezca Hazael, cuando aparezca esta Thalía, ¿ya? Y sabemos cómo está todo el tema y cómo es que en este punto de la historia se vuelven a emparentar el reino del norte con el reino del sur, ¿ya? Y todo lo que pasó fue justamente por este Joram de Judá que se casó con la hija de Acab, ¿no? Y el producto de ese matrimonio fue este Ocosías, que era a la final tenía sangre, digamos así, ¿no? Tanto de Acab como del rey David, si se quiere. Entonces era un reino ahí un poco complicado, ¿sí? Eso básicamente. Entonces, eso era lo que les tenía para ahora. Fíjense ustedes, ha sido un pasaje bastante, digamos, histórico, que nos permite, como les digo, es como un peldaño apenas que nos permite sentar las bases para lo que viene después en la historia, ¿sí? Eso básicamente. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario por ahí. Creería que no. Bueno, espero haber sido, espero haber sido claro con todo esto, ¿sí? Entonces, bueno, creo que podemos terminar la grabación por hoy entonces. Dios bendito.